¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otra edición de WWE en español. Aquí estamos al pie del cañón, Jerry Soto y un servidor, Carlos Cabrera. Y vamos a repasar rápidamente lo ocurrido en Clash of Champions, donde todos los títulos estuvieron en juego. Desafortunadamente pierden los campeonatos en pareja de Raw, Seth Rollins y el monstruo entre hombres, Braun Strowman. Y gana el equipo conformado por Robert Roode y Dolph Ziggler. ¿Quién lo hubiera imaginado? Bueno, y hablando de quién lo hubiera imaginado, porque igual por el lado de los campeonatos en pareja de SmackDown, Dash Dawson de Revival lograron sobre todo encargarse de Xavier Woods y ahora tenemos nuevos campeones en pareja de SmackDown y de Revival. Uf, y qué combatazo fue eso. Pero bueno, hablando de combatazos, la noche solo empezaba para Seth Rollins porque tenía que defender su campeonato universal en Clash of Champions. Lo defendía nada más y nada menos que contra Braun Strowman y retuvo el título de una manera verdaderamente impresionante. ¿Cuánto tuvo que hacer? Pero Seth Rollins es todavía el campeón universal. Triunfo apoteósico en una noche histórica en Clash of Champions, pero la celebración, amigos, es interrumpida por la súbita presencia del demonio Bray Wyatt y el ataque con el garfio mandibular al ganador de esa batalla tan difícil, Seth Rollins. Así que el mensaje es directo: Bray Wyatt quiere ese título. Y bueno, la noche siguiente en Raw la acción continuaba en grande y hubo mucha acción interesante en una fiesta de revelación de género para saber si era niño o niña el hijito que va a tener o hijita María Kanellis, ¿no? Y los anfitriones eran los Street Profits. Iba todo muy bien. Sí. Wow, niño, niña, todo el mundo pendiente. Y bueno, aquello se vuelve una locura cuando María Kanellis anuncia que el papá no es Mike Kanellis, sino Ricochet. Y no, Rusev. Ahora, bueno, Ricochet, Rusev. ¿pero eres quién? tú. No, bueno, yo no sé quién es. No sabemos quién es lo que sí, pero sabemos que es un niño. Exacto. Es niño. Sí, estamos de acuerdo. Niño. Es un niño. Bueno, vamos a hablar Pasemos mejor de a otra cosa. El Rey del Ring. El Rey del Ring, Sí, porque fue una noche emocionante. Teníamos la final del torneo Rey del Ring. Y bueno, era Baron Corbin contra Chad Gable. Y tengo que informar que hay que rendir tributo y darle vivas al Rey Corbin. Amigos, pero qué gran batalla le dio Chad Gable, no hay duda. Muy bueno. Y ahora vamos a hablar del combate, que fue el evento estelar de la velada, cuando Seth Rollins se enfrenta al individuo que por su cuenta fue el que lo venciese en Clash of Champions para conquistar los campeonatos en pareja de Raw, nadie menos que Robert Roode. Buscando un superplex aparentemente, llega allá arriba a la cima de la tercera cuerda. Ahí va, enganchó. Pero no lo dejan despegar, se desliza entre sus piernas y lo carga ahora Rollins y lo lleva brutalmente de espaldas contra la esquina opuesta a la nuca, sufre patada al mentón, pisotón brutal contra la lona. Esto puede ser todo para Roode. Encima sí. Rollins engancha con cobertura, 1, 2 y aparece Ziggler. Justo a tiempo salvar a su Y el pana. árbitro acaba de descalificar la lucha. Ahí lo agredieron también afuera, no tiene que defenderse. Y no lo estoy justificando. La gente bucheando. A Ziggler lo derriba Rollins y le comienza a dar también. Y no consejos. Oye. Qué caos, qué desorden, qué relajo. Oye, qué forma de terminar este combate tan importante. Total, que el rival tendido y el amigo del rival es el que está aquí atacando a Rollins. Pero ahí viene el OC. ¡Cuidado! No sé para qué viene, pero siempre es bueno verlos. Oh, lógicamente no vienen a ayudar a Rollins. Están luchando contra un ejército. Super patada, mentón, cortesía de Ziggler que ha detenido. Lo pisotea Anderson, lo prepara Gallows. Oye, ¿será que el campeón de los Estados Unidos también quiere ponerle los ojos al campeonato universal? Wow, acabaron con la magia del campeón. Ultimada. Y lo va a rematar Styles, no hay duda. Oh, sí. Vamos. Ellos se creen que tienen el control aquí. Quedó con set de más. Es el Clash de Styles. Bueno, qué forma de terminar un programa tan lucido. Mira eso, qué grupete. Yo te lo he dicho antes, si se unen los 5, serían la perfección hecha grupo. 5 contra 1, qué cobardía. Bueno, es el campeón universal. Una parranda de individuos pusilánimes.
Ya basta alguien que entre al ring. ¿Dónde está la autoridad aquí? Ahí está afuera, pero tiene miedo. ¡Oh! Derecha al abdomen. Se lucen los miembros del OCE. Participa también Rude en el ataque. Ahí llega a la derecha de Styles también. Están destrozando a Rollins. Rollins tiene algo que todo el mundo quiere. A la cara, directo. ¡Oh! ¡Oh! Y no puedo hacer nada. ¿Qué va a hacer si lo tienen amarrado? Por eso, peor que peor. ¡Oh! Me suena la entrada del gran monstruo rojo. ¡Ahí viene Hay Kane! mucha coincidencia esta noche que me la van a tener que explicar después del programa. ¡El demonio Kane! ¡Oh, sí! Toma uppercut, toma sopapo. ¡Oh, debo decir! ¡Oh, no! Acaba con Ziggler, acaba con Rude. Viene entrando al ring. ¡Oh, no! Toma Anderson, toma Styles, toma Gallows, garra infernal arriba y toma Tangana contra la lona. Y todo lo que toca lo quema. La garra infernal para Anderson, ataca a Styles, también hay garra para él. 2 por el precio de 1. Garra doble, castigo doble. Increíble, Kane. Uno de los hermanos de la destrucción. Qué gran momento para reaparecer, Kane. ¿Y en qué condición está? ¿Viste esos brazos? Una de las estrellas más queridas en la historia de la industria. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? No puede ser. El demonio Bray Wyatt. Al pie de Kane. Encontró otra víctima. El garfio mandibular. ¡Qué horror! Oh, no, y ahora, luego de haber acabado con Kane, ahora va a atacar a un incapacitado Rollins. No olvida. No olvida. Ciudad de México, prepárate para la intensidad, el drama y la acción de alto vuelo que solo WWE Live puede proveer. Este noviembre tienes que estar ahí para unirte al universo WWE y presenciar una noche increíble de entretenimiento. Por solo una noche, todas tus superestrellas favoritas de Raw y SmackDown Live electrizarán la Arena Ciudad de México. No se pierdan WWE Live en Ciudad de México. Familia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en WWE en español y seguimos con la acción de SmackDown Live, donde vimos la coronación, la célebre coronación del rey Baron Corbin. Pero claro, esta célebre coronación, bueno, en ella vimos a Baron Corbin metiéndose con Chad Gable demasiado, tratándolo de pequeño para abajo. Y Chad Gable decidió, bueno, presentarse a la coronación. Fue invitado directamente por Corbin, pero Chad Gable terminó destrozando todo. Fue un o más bien un porque le destrozó, bueno, la capa, el cetro, hasta el trono, la corona, pisotones. No voy a decir que le da lástima en lo absoluto. Yo creo que se lo merece. Hablando de destrucción y caos, continúan con su paso salvaje desde que se reunificaron en Clash of Champions Eric Rowan y Luke Harper. ¿Cómo les parece que Daniel Bryan venía a tratar de tener un careo con Luke Harper para que le explicase lo que había hecho, atacándolo a él, antes que nada, sobre todo a Roman Reigns? Y súbitamente aparece el perro mayor, pero ¿qué? El resultado final es que tanto Roman Reigns como Daniel Bryan terminan tendidos una vez más a manos de Ronnie Harper. Y destruyeron hasta el propio cuadrilátero, que no destruyeron. Pero bueno, eso es solo parte de la acción de SmackDown, porque también vimos algo muy interesante. Despido ilícito, despido injustificado. Esta es la razón por la cual Kevin Owens está demandando a Shane McMahon
por 25 millones de dólares. De dólares. Wow. 25 millones de dólares. Ah, Tuki. Y dice que tiene buen caso. Ahora sí, el evento estelar. Lucha de relevos australianos. The New Day por un lado, por el otro The Revival y el máximo depredador Randy Orton. Los muchachos del grupo de New Day se llevan la victoria, pero amigos, súbitamente reaparece una cara conocida. Oye, y una victoria también moral de parte del Nuevo Día, el propio campeón de WWE sellando el destino de... ¿Ah? Pero... ¿Alguien que me explique esto? Aquí está la bestia encarnada. Y si está aquí es porque quiere algo. Brock Lesnar aquí en SmackDown. Ay, ay, ay. Con Paul Heyman, por supuesto. Hay peligro. Cuidado, señor Kofi Kingston. Pero La mira, bestia, mira. lo tiene en la mira. No le quita los ojos Lesnar de encima a Kingston. Si está aquí es solo por una razón y sobre todo en el momento en el que está llegando, vamos. Conocemos muy bien a la bestia encarnada y si está en SmackDown Live está por buscar una cosa, solo una cosa. Y está en la posesión del campeón de WWE, Kofi Kingston. Bueno, cuidado que donde pone el ojo usualmente pone la bala Brock Lesnar, el atleta de los deportes de combate a nivel personal más condecorado en la historia. Brock Lesnar aquí en SmackDown. Y Kofi perfectamente sabe de qué se trata el asunto y le dice a sus compañeros del grupo de New Day que se retiren. Ahora, no sé si será una decisión sabia por parte de Kofi Kingston. Bueno, ha demostrado una y otra vez que es un campeón que lucha, un campeón que le hace frente a cualquier oponente. No ha retrocedido ante ningún oponente, ningún combate, ninguna situación que se le haya presentado de frente. Y en efecto, esta noche no es la excepción. Me parece, bueno, tal vez sí, podríamos argumentar que no es lo más inteligente, pero en efecto lo más loable, haciéndole frente, solo diciendo, yo sé lo que tú quieres, papá, pues aquí estoy, Exacto. en pie. Aquí nadie quiere estar de acuerdo con las palabras de Randy Orton acerca del nivel de inteligencia de Kofi, pero es peligroso lo que está haciendo. Mr. Kingston, Señor Kingston, My name mi nombre es Paul Paul Heyman. and I Y yo am the soy advocate el portavoz. Lo está imitando Brock, que entre. ¿Se puede? ¿Puedo entrar? Bueno. I am the advocate Yo soy for el the portavoz de who la not bestia only stands in que front no of you solo está tonight, en pie frente a usted but en esta stands noche, in sino the way que está of the en el longevity camino of your de title la reign. longevidad de su reinado titular. Brock Brock Lesnar. Lesnar. My client Mi cliente has authorized me ha autorizado a you informarle a face to usted, face, cara a cara, like a man, como un hombre, it's a bad day que este es for un the mal new día day. para el nuevo Yes, it día. is. Sí que lo es. In layman's terms, Mr. Kingston, Y bueno, what that en términos que means cualquiera is pueda the entender, señor following. Kingston, lo que significa esto es lo Kofi, siguiente. Kofi, My client, mi cliente Brock Lesnar, hereby challenges aquí you formalmente to lo a reta a match usted a un combate por el WWE campeonato Heavyweight peso pesado de Championship of the world. WWE y del On mundo. Friday night, October En 4th, la noche at the del Friday 4 de Night octubre es SmackDown viernes premiere en la on premier de Fox. SmackDown en la noche los viernes en Fox.
When I won Cuando this WWE title gané at WrestleMania, este título de I made WWE en a WrestleMania, promise me hice una to the promesa. entire WWE Y le hice una universe promesa that a I todo would el be universo a WWE fighting que yo champion. iba a ser un campeón aguerrido, que no le iba a huir a ningún reto. So as far as your challenge is Así que en concerned, cuanto a tu reto se refiere, I accept. acepto. Te lo dije sin pensarlo media vez. Y claro, sonríe alegremente Brock Lesnar. ¡Cuidado! Ataca Brock Lesnar F5 de inmediato para Kofi Kingston. Amigos, multipliquen ese castigo por 10 o por 15. Eso es lo que le espera a Kofi Kingston porque el reto ha sido emitido y ha sido aceptado por el campeón de WWE y esa lucha va a tener lugar en la premiere de SmackDown Live en la cadena Fox. Eso va a ser el viernes 4 de octubre. No se lo pierdan. Va a estar increíble. Y hablando de increíble, espera, este momento es importante porque siempre hay que bailar. ¡Ay! Se pone el universo de fiesta porque las superestrellas de WWE van de gira a Latinoamérica. Y un poquito de salsa, le cae bien a todo el mundo. Vamos a la tierra de Jerry Soto, precisamente allá a San Juan de Puerto Rico. La visita de las superestrellas de WWE en vivo va a ser al Coliseo de Puerto Rico el sábado 26 de octubre. Familia Boricua tiene que estar ahí, no se lo pierdan, no permitan que se lo cuenten. Y luego las superestrellas visitan la Ciudad de México, Arena Ciudad de México, el día sábado 30 de noviembre para completar con broche de oro este segmento de una gran gira a través de la América Latina. Y familia, la acción viene candente para Hell in a Cell, donde ya sabremos que precisamente dentro de la celda infernal en Hell in a Cell veremos a Becky Lynch enfrentándose a Sasha Banks por el campeonato femenino de Raw. Y peligra grandemente el título universal actualmente en manos de Seth Rollins porque el reto fue emitido por el demonio Bray Wyatt. Ese ser oscuro, retorcido mentalmente, impredecible. Cualquier cosa puede suceder en esa lucha por el campeonato universal en Hell in a Cell y va a ser dentro de esa estructura implacable. Cuidado, Seth. Y el panorama sigue cambiando y la acción sigue llegando en pleno. Ahora sabemos que el 11 de octubre empezará la sacudida de marcas. La lotería, el draft de WWE empieza en SmackDown el viernes 11 de octubre y continúa el 14 de octubre en Raw la semana siguiente. Regresa el sacudón aquí. Nadie sabe dónde va a parar. Otra cosa interesante y grandísima y la verdad que nos enorgullece muchísimo esta noticia que les voy a dar es el hecho de que NXT ahora tiene un hogar nuevo en la cadena USA los miércoles por la noche, así que están cordialmente invitados. No se pierdan lo que es el futuro y el futuro es ahora, NXT. Y eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana aquí en WWE en español. Gracias. Oye, estuvo increíble el programa. Sí, sí, sí. Ese primer combate.